Era el siglo VII a.C. cuando un colono griego de Megara, una pequeña ciudad cercana a Atenas, emprendió un viaje en busca de su destino. Su nombre era Pisas. En los salones de Delfos, envueltos en humo de incienso y sacrificios, se presentó ante el famoso oráculo que durante siglos había guiado a reyes y generales. La sacerdotisa, en trance, pronunció unas palabras enigmáticas. Funda tu ciudad frente a los ciegos. Un mensaje tan misterioso como inquietante. Pero Bisas lo tomó en serio, pues sabía que la elección del lugar de una ciudad podía significar vida o muerte. ¿Dónde estaban esos ciegos? Con un grupo de colonos cruzó el mar hasta llegar a las costas del Bósforo. Frente a él se abrió un paisaje de una belleza única. El azul profundo del mar colándose por el estrecho, el sol brillando sobre las olas, campos fértiles protegidos por bosques. Allí encontró un pequeño asentamiento llamado Calcedonia, en la orilla asiática. Sus habitantes habían construido la ciudad en un sitio seguro, sí, pero habían ignorado lo evidente. Al otro lado, en la costa europea, estaba un puerto natural perfecto, el Cuerno de Oro, desde donde se podía controlar todo el tráfico entre el Mar Negro y el Mediterráneo. Entonces Bisas comprendió las palabras del oráculo. Los habitantes de Calcedonia habían sido ciegos por no elegir el mejor lugar. Así, Bisas fundó allí su ciudad, Bizancio. Fue una decisión estratégica, pero también visionaria. La ubicación lo era todo. Comercio, seguridad, poder. El Cuerno de Oro ofrecía protección a barcos mercantes y de guerra. La península era fácil de defender y las tierras fértiles prometían alimento para generaciones. La ciudad había nacido pequeña al inicio, pero con un destino que siglos después atraparía a emperadores y reyes. Los primeros años estuvieron marcados por esfuerzo y esperanza. Comerciantes de Asia Menor, Grecia y las costas del Mar Negro pronto llegaron a Bizancio. Traían aceite, vino, grano, pero también marfil o ámbar. La ciudad cobraba impuestos, crecía en riqueza y su puerto se convirtió rápidamente en un centro de comercio. Pero la riqueza atraía peligro. Persas, atenienses, espartanos, todos querían controlar aquel lugar. Bizancio cambió de manos una y otra vez. Aliada de Atenas, dominada por Esparta, sometida a sátrapas persas. Sin embargo, resistió, protegida por su ubicación y la tenacidad de su gente. Desde el principio, Bizancio fue un mosaico de pueblos. Griegos eran mayoría, pero también había fenicios, comerciantes egipcios, guerreros tracios. Religiones se mezclaban. Lenguas diferentes resonaban en sus calles estrechas. Desde muy temprano, la ciudad fue no solo un puente geográfico, sino también cultural. Esa diversidad sería su mayor fuerza y a veces su mayor debilidad. Los cronistas dirían después que la ciudad siempre estuvo marcada por el destino. Era una puerta entre continentes, un puente entre mares. Quien la controlara podría acumular riquezas, pero también atraería enemigos. Lo codiciado siempre es disputado. Así creció Bizancio, lentamente pero con firmeza. Las casas de madera dieron paso a murallas de piedra. Los mercados se llenaron de vida. Y en la colina,
comenzaron a levantarse templos dedicados a los dioses griegos. Marineros alababan el puerto, comerciantes elogiaban su ubicación, y cada vez más colonias reconocían a Bizancio como un centro imprescindible. Pero esa calma era engañosa. La importancia estratégica de la ciudad la convirtió en objetivo de todo aquel que quisiera dominar el Mediterráneo oriental. En el siglo V a.C., Bizancio se vio atrapada en medio de las guerras persas. Atenas y Esparta, los grandes rivales griegos, luchaban por la supremacía, y Bizancio era siempre el premio en disputa, a veces libre, a veces sometida. La vida de sus habitantes era incierta. Pero una cosa no cambió. La ciudad era demasiado valiosa para ser olvidada. Mientras en Occidente Roma crecía y dominaba Italia, Bizancio permanecía en la sombra. Una sombra, sí, pero que todos veían. Comerciantes, soldados, diplomáticos. Cualquiera que cruzara el Bósforo conocía el nombre de esta ciudad. Muchos intuían que allí, en esa colonia aparentemente modesta, germinaba el futuro de una gran metrópoli. La historia de Constantinopla no empezó con Constantino. Comenzó mucho antes, con un oráculo, un colono y una decisión visionaria. Bizas eligió el lugar que otros habían pasado por alto y puso la primera piedra de una ciudad que durante milenios marcaría el destino de imperios, religiones y continentes. Pero esto era solo el inicio. Aún faltaba el ascenso de Roma. Aún habría un emperador que pondría sus ojos en Oriente para convertir a Bizancio en la nueva capital del mundo. Constantinopla, la nueva Roma. Roma, a comienzos del siglo IV después de Cristo, ya no era el orgulloso centro que un día había gobernado el mundo. Sus calles estaban llenas de ruinas. Los palacios se desmoronaban y los senadores discutían más entre ellos de lo que gobernaban el imperio. Las guerras civiles habían debilitado a las legiones, mientras en las fronteras presionaban los germanos en el norte y los persas en el este. La autoridad de la antigua capital se deshacía poco a poco. Fue en medio de esa incertidumbre cuando apareció un hombre que después sería llamado el Grande, el emperador Constantino. Muy pronto comprendió que Roma ya no era el lugar desde donde podía gobernarse un imperio tan extenso. Estaba demasiado lejos de las fronteras peligrosas, demasiado cargada de tradiciones, de senadores y de recuerdos de un pasado glorioso. La realidad exigía otra cosa, una nueva capital, una ciudad que representara el futuro. Constantino necesitaba un símbolo de su poder, un lugar militar, económico y estratégico que estuviera a la altura de los tiempos, y puso los ojos en Bizancio, aquella pequeña ciudad griega junto al Bósforo, que había sobrevivido durante siglos como puerto y fortaleza. Constantino vio lo que otros apenas sospechaban. Allí, en ese estrecho donde el Mar Negro se une con el Mediterráneo, se cruzaban las rutas comerciales más importantes del mundo conocido. Quien controlara Bizancio controlaba el paso entre Europa y Asia, entre el norte y el sur. El Cuerno de Oro ofrecía un puerto seguro, el mar de Mármara lo conectaba con costas lejanas, y la península, casi completamente rodeada de agua, era mucho más fácil de defender que la propia Roma.
En el año 324, Constantino decidió llevar su plan a la práctica. La resolución era revolucionaria. Bizancio sería la nueva capital del imperio. De una ciudad portuaria mediana, quería levantar una segunda Roma, un centro capaz no solo de igualar, sino de superar el esplendor de la antigua capital. Las obras comenzaron con un entusiasmo desbordante. Se levantaron nuevas murallas que abrazaban un territorio mucho más amplio que el viejo núcleo urbano. Se diseñaron plazas, calles y palacios que transformarían la ciudad en el corazón de un imperio. En el centro, Constantino mandó construir su propio foro, adornado con mármol, columnas y estatuas. En medio de él se alzaba una columna gigantesca, coronada por su propia figura representada como un dios solar, con una corona de rayos en la cabeza. No era simple arte, era un mensaje. Constantino quería ser recordado no solo como gobernante, sino como una figura casi divina. Al lado del foro se levantó el Palacio Imperial, con vistas al mar de Mármara y al hipódromo. Este último, ya existente, fue ampliado y convertido en el centro del poder y el espectáculo. Allí, decenas de miles de personas rugían de emoción en las carreras de carros. Pero no eran solo juegos. En Constantinopla, las carreras eran política, un reflejo del ánimo del pueblo y un instrumento del poder. Constantino lo entendió mejor que nadie. Quien controlaba los juegos, controlaba al pueblo. Pero Constantino no se limitó al poder terrenal. Sabía que el futuro del imperio también pasaba por la religión. Desde el Edicto de Milán en el 313, el cristianismo había dejado de ser perseguido y empezaba a expandirse. Constantino lo favoreció, sin destruir de golpe los viejos cultos. En su nueva capital levantó iglesias, como la Basílica de los Santos Apóstoles, que después sería tumba de emperadores. Pero todavía había templos paganos en las calles. Su proyecto era claro: una ciudad puente entre la antigüedad y el cristianismo, entre la tradición y la nueva fe. La inauguración de la ciudad en el año 330 fue un acontecimiento único. Juegos en el hipódromo, procesiones por las avenidas, ceremonias religiosas. Todo transmitía un mensaje. Aquí comenzaba una nueva era. Oficialmente se llamó Nova Roma, la Nueva Roma, pero pronto todos la llamarían como su fundador: Constantinopla, la ciudad de Constantino. El impacto fue enorme. Cuando Constantino murió, no dejó solo construcciones. Había cambiado el eje del poder, del viejo occidente al oriente dinámico. Roma quedaba como ciudad venerable, pero Constantinopla era moderna, joven, llena de futuro. Desde allí se gobernaría el imperio durante siglos. Muy pronto, la ciudad se convirtió en un imán. Comerciantes de todos los rincones llegaban a ella. Alfombras persas, trigo egipcio, vinos griegos, plata romana. Todo se reunía en sus mercados. Diplomáticos, soldados, sacerdotes, todos se mezclaban en un mosaico que hacía de la ciudad una auténtica metrópoli. Pero detrás de la grandeza también se escondía otra realidad. Constantinopla no era solo una capital, era un símbolo, una promesa, pero también una provocación. Su riqueza despertaba envidia. Su ubicación la hacía codiciada.
En los siglos siguientes, soportaría sitio tras sitio, guerra tras guerra. La decisión de Constantino había renovado el imperio, sí, pero también había abierto la puerta a conflictos sin fin. La historia de Constantinopla apenas comenzaba. Su verdadero esplendor llegaría con el reinado de Justiniano, y junto a la gloria también vendrían sombras que ni el poder de un emperador podía disipar. Cuando Justiniano subió al trono del Imperio Bizantino en el año 527, no lo hizo como un emperador nacido en la cuna del poder. Venía de orígenes humildes en Iliria, y solo gracias al apoyo de su tío, el emperador Justino I, había llegado hasta lo más alto. Pero dentro de él ardía una ambición inmensa. No solo quería mantener Roma, quería renovarla. Su sueño era devolver al imperio la grandeza perdida y hacer de Constantinopla el verdadero corazón del mundo. A su lado estaba Teodora, una mujer quizá aún más sorprendente que él. Hija de un cuidador de osos, había tenido una vida marcada por la adversidad y en su juventud se había dedicado al teatro, algo que en aquella época era sinónimo de deshonra. Pero Teodora tenía inteligencia, carisma y una voluntad indomable. Como emperatriz, no fue una sombra de su marido. Participó en las decisiones políticas y, en más de una ocasión, su voz inclinó la balanza entre la vida y la muerte. Se decía que fue ella quien le dio valor a Justiniano en sus momentos de duda. Los primeros años de su gobierno estuvieron llenos de grandes ambiciones. Justiniano mandó construir palacios, iglesias, reorganizó los impuestos y comenzó campañas militares para recuperar territorios perdidos. Pero muy pronto su poder se vería puesto a prueba. En el invierno del año 532, un estallido en el hipódromo de Constantinopla estuvo a punto de acabar con él y con todo el imperio, la famosa revuelta de Nica. Todo empezó en las carreras de carros, mucho más que un simple entretenimiento. Las dos grandes facciones de aficionados, los azules y los verdes, que siempre habían sido rivales, se unieron esta vez contra el emperador. Lo que empezó como un tumulto se convirtió en una rebelión masiva. Durante días, las calles ardieron, palacios y templos fueron destruidos, y decenas de miles pedían la caída de Justiniano. Incluso en su propio palacio no estaba seguro. Sus consejeros le rogaron que huyera, pero fue Teodora quien pronunció las palabras que marcarían la historia. Quien lleva la corona no la abandona. Para mí, el púrpura es el más noble de los sudarios. Justinian no huyó. Con decisión de hierro, ordenó a sus generales Belisario y Mundo que atacaran el hipódromo. El resultado fue una masacre. Más de 30.000 rebeldes fueron asesinados en un solo día. El suelo de la arena se tiñó de rojo. Lo que pudo ser su final se convirtió en su victoria. Salió de aquella crisis más fuerte que antes. Pero Justiniano no se detuvo en el miedo ni en las ruinas. Vio en ellas una oportunidad para levantar una nueva Constantinopla, más grande y esplendorosa. El símbolo de este renacimiento fue la construcción de la Santa Sofía. En pocos años se levantó un templo, como el mundo jamás había visto. Una cúpula inmensa, suspendida en el aire como si flotara, mosaicos dorados que reflejaban la luz como rayos divinos, mármoles traídos de todos los rincones del imperio. Cuando Justiniano la inauguró, dicen que exclamó: Salomón,
te he superado. La Hagia Sofía no era solo una iglesia, era un manifiesto político. Constantinopla era el centro del mundo y el emperador el representante de Dios en la tierra. Pero el legado de Justiniano no se limitó a la arquitectura. Con un esfuerzo monumental, ordenó recopilar y codificar todo el derecho romano en una obra gigantesca, el Corpus Juris Civilis. Ese código se convirtió en la base del derecho europeo y aún hoy influye en nuestras leyes. Para Justiniano, no era solo una colección de normas, era un intento de imponer orden en un imperio, desgarrado por luchas y arbitrariedades. En el terreno militar también buscó restaurar la gloria antigua. Gracias a su general Belisario, logró recuperar África del norte de manos de los vándalos, y por un tiempo también Italia, arrebatándosela a los ostrogodos. Durante un instante, pareció posible que el imperio volviera a alcanzar la grandeza de antaño. Pero esas campañas resultaron demasiado costosas, vaciaron las arcas, agotaron a los soldados y dejaron al interior del imperio vulnerable. Y entonces llegó la peor de todas las desgracias, la peste. Alrededor del año 541, una enfermedad letal, la que hoy conocemos como la peste de Justiniano, llegó a Constantinopla, probablemente desde Egipto. En cuestión de semanas, la ciudad se convirtió en un infierno. Se decía que algunos días morían decenas de miles de personas, que los cadáveres se acumulaban en las calles y que no había suficientes sepultureros para enterrarlos. Barrios enteros quedaron desiertos. Incluso el propio Justiniano enfermó y estuvo a punto de morir. La peste devastó al imperio más que cualquier enemigo. Las tropas se redujeron, los impuestos dejaron de entrar y en algunas regiones la población cayó a la mitad. Las grandes visiones de Justiniano se vieron oscurecidas por una realidad cruel que nadie podía detener. Y, sin embargo, su nombre quedó grabado para siempre. Sus construcciones, sus leyes, sus victorias sobrevivieron a la peste y convirtieron a Constantinopla en el símbolo de una civilización que, a pesar de todo, resistía. El reinado de Justiniano fue un punto culminante, pero también un aviso. El esplendor atraía enemigos, y en los siglos por venir, Constantinopla sería asediada una y otra vez. La gran pregunta sería si sus murallas y su pueblo resistirían los embates de la historia. Las murallas de Constantinopla se alzaban como una promesa de eternidad. Desde el siglo V, cuando el emperador Teodosio II ordenó levantar la famosa doble muralla, eran consideradas casi imposibles de conquistar. 3 líneas de defensas, profundos fosos, torres que se alzaban como gigantes de piedra hacia el cielo. Todo convertía a la ciudad en la metrópoli mejor fortificada del mundo. Cualquiera que osara atacar Constantinopla se encontraba con la misma visión. Muros que parecían montañas imposibles de escalar. Y muchos lo intentaron. En los siglos VI y VII, los persas penetraron profundamente en el imperio. Conquistaron Siria y llegaron hasta las fronteras de Tracia. Pero Constantinopla resistió. Poco después fueron los ávaros y los eslavos quienes, unidos en un gran ejército, la sitiaron con máquinas de guerra y catapultas. Las piedras llovían
sobre las murallas. Pero los defensores, armados de valor, fe y la solidez de su arquitectura, repelieron el asedio. Entonces surgió una nueva fuerza que sacudiría al mundo: el Islam. En pocas décadas, los ejércitos árabes conquistaron Siria, Egipto y el norte de África, provincias que habían sido el corazón del Imperio bizantino. Cayeron como fichas de dominó, y pronto los califas pusieron sus ojos en el premio mayor, Constantinopla. El primer gran asedio llegó en el año 674. Flotas árabes llenaron el Bósforo, mientras ejércitos sitiaban la ciudad por tierra. Meses de hambre y enfermedad golpearon a la población, y entonces los bizantinos desataron un arma que parecía salida de otro mundo: el fuego griego. Una sustancia ardiente cuyo secreto sigue siendo un misterio hasta hoy, fue lanzada desde tubos contra las naves enemigas. El fuego ardía incluso sobre el agua, envolviendo velas y maderas en llamas. El pánico se apoderó de los sitiadores. Los árabes se retiraron y la ciudad fue salvada. Pero los ataques no cesaron. En el año 777, un ejército árabe aún mayor regresó, acompañado de una poderosa flota. Durante meses pareció que el final había llegado. El frío y el hambre desgastaron a los sitiadores, mientras el fuego griego volvía a arrasar sus naves. Finalmente, no fueron solo los muros los que vencieron, sino también la desesperación del enemigo. Constantinopla volvió a resistir. En el siglo IX llegaron nuevos enemigos: los rusos con sus drácars, que surcaron el Mar Negro, incendiaron aldeas y atacaron las costas, hasta llegar ante las mismas puertas doradas de la ciudad. Pero también ellos fueron rechazados. Una y otra vez, murallas, flota y la fe inquebrantable de los bizantinos demostraron su fuerza. Con los siglos, la leyenda creció. Constantinopla, la ciudad protegida por Dios, la reina de Oriente, el baluarte de la cristiandad. Pero en el siglo XI comenzaría una nueva era de peligros, y esta vez no solo vendrían del exterior, sino de supuestos aliados, los cruzados. En 1095, el Papa Urbano II convocó la primera cruzada. La emoción en Europa occidental fue enorme. Miles de caballeros, campesinos y peregrinos partieron hacia Tierra Santa para liberar Jerusalén. Pero su ruta pasaba inevitablemente por Constantinopla. Y cuando llegaron a las murallas, los bizantinos no vieron hermanos en la fe, sino extranjeros peligrosos, hambrientos y poco confiables. El emperador Alejo I Comneno intentó controlar la situación. Permitió que entraran en la ciudad, pero bajo estricta vigilancia. Hubo juramentos y acuerdos, y por un tiempo la alianza funcionó. Incluso hubo ganancias. Algunos territorios de Asia Menor regresaron al imperio, pero la desconfianza crecía. Los cruzados se sentían engañados, los bizantinos traicionados, y con cada cruzada la brecha se hizo más profunda, hasta que en 1204 se produjo la catástrofe. El cuarto cruzada, que en teoría debía dirigirse a Egipto, fue desviada por las intrigas de Venecia, las deudas de los cruzados y la codicia por las riquezas bizantinas. Y así, en abril de 1204, sucedió lo impensable. Los cruzados asaltaron Constantinopla,
Durante 3 días, la ciudad fue saqueada, iglesias profanadas, monasterios incendiados, palacios saqueados. La Santa Sofía, joya de la cristiandad, fue convertida en establo, sus altares destruidos, sus mosaicos arrancados, sus reliquias robadas. Incluso las tumbas de los emperadores fueron abiertas. Cronistas de la época escribieron horrorizados que lo que jamás habían logrado los ejércitos musulmanes lo hicieron los cristianos en nombre de la cruz. Para los bizantinos fue un golpe devastador. La ciudad inexpugnable había caído, no ante persas, árabes o rusos, sino ante aquellos que se llamaban hermanos en la fe. El llamado Imperio Latino, que fundaron los cruzados, apenas duró 50 años. En 1261, los bizantinos recuperaron su ciudad, pero el daño era irreparable. Constantinopla quedó herida, sus tesoros perdidos, su población reducida, su orgullo quebrado. La ciudad que había sido la reina del mundo era ahora una metrópoli agotada, marcada en el corazón y en el alma. Su esplendor estaba manchado, y el imperio bizantino entraba en una era de lento pero inevitable declive. La mañana del 6 de abril de 1453 comenzó el último asedio. El sultán Mehmed II, apenas con 20 años, había reunido un ejército como la ciudad jamás había visto. Más de 100.000 hombres, enormes cañones, entre ellos el famoso cañón de Orbán, y una flota que llenaba el Bósforo. Frente a ellos apenas había 7.000 defensores, bizantinos, algunos mercenarios italianos y el propio emperador Constantino XI, el último Basileo. Durante siglos, las murallas teodosianas habían resistido a todos los enemigos, pero ahora temblaban bajo el estruendo de la artillería. Día tras día, los muros se agrietaban, las piedras se derrumbaban, y de noche eran reparadas a toda prisa. El hambre devoraba a la ciudad, y aún así sus habitantes resistían. Los sacerdotes recorrían las calles con iconos. La población rezaba, esperando un milagro, como tantas veces en el pasado. Pero Mehmed había planeado algo más. En una maniobra audaz, ordenó arrastrar barcos por tierra y meterlos en el Cuerno de Oro. Cuando los bizantinos despertaron y vieron la flota otomana detrás de su cadena defensiva, comprendieron la verdad. La ciudad estaba cercada por todos los lados. En la noche del 29 de mayo, el sultán ordenó el asalto final. Ola tras ola, los otomanos se lanzaron contra las murallas. Primero los inexpertos, después las tropas de élite, los genízaros. El emperador Constantino luchó hasta el final en la brecha. Se quitó las insignias imperiales y se lanzó al combate, desapareciendo entre la multitud de guerreros. Su cuerpo jamás fue encontrado. Al amanecer, las lunas crecientes ondeaban sobre las torres de Constantinopla. La Santa Sofía fue transformada en mezquita y la población fue dispersada, esclavizada o asesinada. Para la cristiandad fue un golpe devastador. Para el Imperio Otomano, el inicio de una nueva era. Con la caída de Constantinopla, no solo terminó el Imperio Bizantino, terminó toda una época. La ciudad que durante más de 1000 años había sido el baluarte de Oriente, se convirtió en Estambul, el corazón de un nuevo imperio. La Edad Media había terminado. La Edad Moderna comenzaba.